Nuestra gente vino en el año 27 al Chaco Central. Acá no había nada en aquel entonces. Solamente monte. Nada. Sí, sí. Monte y cañadones, ¿no? Sí, sí. Y Inhóspito. exacto. Y la colonia Fernheim, la otra colonia, vino 3 años más tarde, en el año 30. ¿No? Y la colonia Neuland vino en el 47, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Nosotros provenimos de Canadá, y de la colonia Fernheim vino de Rusia a través de Alemania al Chaco Central. Nosotros habíamos vivido anteriormente también en Rusia, también, pero nosotros ya salimos en 1874 de Rusia a Canadá. Es decir, estuvimos 85 años en Rusia, Ucrania, 53 años en Canadá después, y ahora estamos 84 años en el Chaco Central. Sí. Nos falta un año para superar la estadía en Rusia, ¿no? En aquel entonces. En 1789 salimos de Polonia a Ucrania, a Rusia. Inmigramos a Rusia en 1789. ¿Ustedes saben cuál es la fecha de nacimiento de Pedro Juan Caballero? Del prócer, de mayo. ¿Cuántos años tenía cuando la gesta? 25. 25 años tenía Pedro Juan Caballero. Él nació en 1786. Es para comparar. Sí, Nuestra gente de Europa se fue a Ucrania 3 años más tarde, ¿no? Estuvo ahí 85 años, de ahí a Canadá, y de Canadá al Chaco Central, ¿no? Y ¿por qué venimos al Chaco Central? Nuestra gente siempre defendía 3 principios fundamentales. 3 principios. Y esos principios no eran contratables. Es decir, todos esos principios no se hacían contratos. No era negociable. No eran negociables así mismo. Enseñar en alemán, eso sí. Enseñar su fe y estar libre del servicio militar obligatorio. Esos 3. Porque se basaban en el compromiso de amar a los otros y de de negar cualquier acto de violencia, con armas o sin armas, en tiempo de paz o en tiempo de guerra. No, esa era su manera de ser. Y el gobierno nacional era el único gobierno de Sudamérica que le otorgó estos permisos, ¿no? Es decir, sobre una base legal para que nuestra gente pueda inmigrar, porque el gobierno de Asunción, el parlamento en Asunción, decía que como el Chaco estaba totalmente despoblado, ¿no? Y no se sabía todavía a quién pertenecía, Estaba en ¿no? disputa todavía. Bolivia, Paraguay, etc. Entonces dijeron los parlamentarios en la Asunción, gobernar es poblar, ¿no? Y especialmente una zona en conflicto, en litigio con Bolivia. Y yo creo que el gobierno nacional en aquel entonces hizo bien, ¿no? Inteligentemente decidió poblar esa zona bajo la bandera paraguaya. No vaya sin perder la Exactamente, la autoridad. porque recién después de 4 años de la inmigración nuestra comenzó la guerra del Chaco, del 32 al 35. La primera batalla en Boquerón del 9 de septiembre al 29 de septiembre, ¿no? Bueno, entonces se vinieron acá. ¿Cómo sucedió para que vinieran acá? Un banquero, un militar americano, hace un viaje en 1920 en barco transatlántico de Nueva York a Buenos Aires. En 1920. Y
en ese barco se encuentra con dos políticos paraguayos, con el doctor Manuel Gondra, recién electo presidente de la República, y con el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Eusebio Ayala, en el barco. Y le pregunta, ¿ustedes quieren recibir a un grupo de agricultores menonitas de Canadá? Porque ellos no quieren vivir en la ciudad, sino en el campo, quieren labrar el campo. Y le dice espontáneamente, muchos años ya los hemos esperado, dice el doctor Gondra. Pero tienen tierra para ellos. Todo el Chaco está a su disposición, le dice. ¿No? Bueno, entonces... Mira cómo lo aprovecharon. Sí. Y La verdad que bastante. un año más tarde vino un grupo, 6 delegados nuestros, ¿no? Por Buenos Aires, Asunción, Puerto Casado, y entraron acá para ver cómo estaba el Chaco, ¿no? Terreno. Exacto. Y volvieron en mayo del 21, de Carlos Casado ya le escribieron a su gente en Canadá que hemos encontrado la tierra prometida. Volvieron a Asunción, hablando en el Palacio de los López con el presidente, y él le prometió todo lo que ellos querían, ¿no? Quisiesen. Sí. Y el Parlamento Nacional, el 22 de julio del mismo año, es decir, un mes y medio más tarde, ya promulgó la ley de la inmigración menonita, la ley 514, que era la base legal, porque nuestra gente prometió colonizar el Chaco Central y el gobierno le iba a dar esa ley, ¿no? Para que Un convenio. Una ley base, sí. Sí, es un compromiso recíproco. Y eso se cumplió hasta hoy, ¿no? Desde el 92 que tenemos una nueva constitución, por objeción de conciencia, todo eso ya, es decir, entonces esa ley ya se vuelve medio ya Desfasado, ya en cuanto a la histórica, exigencia, sí. ya la nueva constitución ya prevé No, todo no, eso. no obliga. Sí. No obliga ya. Y los primeros 50 años fueron de aguante acá. Hasta que en el 54 sube el presidente Stroessner, Alfredo Stroessner, y le promete a los colonos construir la ruta Transchaco. Porque nuestra gente tenía que exportar o llevar los productos por Puerto Casado a Asunción, que duraba 4 semanas, por lo menos, ¿no? Esto se podía hacer con los rubros agrícolas, como el algodón, un poco de maní, etc. Pero con otros no, porque eran perecederos. Perecederos, sí. Sí. No como ahora que industrializaron ya Exacto. ustedes. Sí, ya. Entonces vino el presidente Stroessner ya en noviembre a Filadelfia, Sí. de ese año 54, y le prometió construir la ruta Transchaco. Y realmente, efectivamente, se construyó en el año 60, ¿no? Pero era camino de tierra todavía, ¿no? A veces con el camión duraba 1 semana, 2 semanas, 4 semanas, ¿no? Dependía del por la factor lluvia. climático. Sí. Hasta que en el 82 llegó el asfalto hasta Cruce Loma Plata, en el 82, y hace 3 años a Loma Plata, los últimos 24 kilómetros de acá. Sí. Y la ruta Transchaco es para nosotros la arteria económica, ¿no? Por donde transita todo hacia la salida y entrada, hacia la capital y hacia el exterior, ¿no? Sí. Y Por el cual están también ellos acá. exacto. Mediante eso llegamos. Así es. Si no, hemos pensado varias veces para. Y en los años 70, nuestros agricultores, nuestra gente empezó a empobrecer. ¿Sí? Y tenía que verse algún producto que se podía vender, ¿no? Por encima de las condiciones climáticas. Así comenzó la instalación de la leche, de la fábrica de leche larga vida. Porque recién con el envase no se podía aguantar meses, ¿no? 2, 3 meses tranquilamente, ¿no? Porque tiene garantía de 6 meses.
Y ahí empezó a reflotar la colonia económicamente, con la leche envasada, La realidad. la La realidad. importancia de industria. Excelente, ¿verdad? La verdad. Y esto Extraordinario. sí, subió hasta 300.000 litros por día y en los últimos años retrocedió. Hoy se acopian 265.000 litros por día y que es muy poco, muy poco. Porque la población creció. Porque la demanda La creció demanda, mucho, no ¿no? solo acá. Bueno, Y muchos no conocían el producto leche anteriormente, ¿no? Ahora todo el mundo conoce y sabe de su importancia, ¿no? El crecimiento mismo de la estructura del hombre, ¿no? Depende mucho de la ingesta del consumo de la leche, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Diferentes motivos. Así que la producción de leche ocupó mucho tiempo, el 50 o 60% de la economía local. Ahora eso fue reemplazado por la carne, la producción de la carne, y bajó, quedó en 265.000 litros ahora, ¿no? Porque tenemos un año excelente, ¿no? 2011, no, para nosotros es algo impresionante, ¿no? Por el clima. Nosotros ni nos dimos cuenta que estamos viviendo en el Chaco este año, Sí. porque tuvimos acá 11 años de sequía. El Chaco siempre. Y hay que saber convivir con la sequía, ¿no? Y yo creo que eso ya hemos aprendido bastante bien ya mientras tanto, ¿no? Pasa el tiempo. El año pasado se faenaron 173.000 animales en Frigotorti, acá, en la institución acá cerca, ¿no? Y por eso la carne se volvió el rubro más importante Sector primario de la economía. de la economía, ¿no? Porque el 85% de eso se exporta y el 60% hasta, por lo menos hasta hace poco, se exportó a Chile. Las amenudencias se exportan a Perú y una pequeña parte se va a Rusia, se va a Israel también y algo a la Unión Europea. Excelente Eso es condición. algo. Sí, sí. Ahora, el tema de los otros rubros agrícolas, ¿no? Por el tema de la leche, la producción de leche, la siembra del maní y del algodón estaba en franca Decadencia. retirada, ¿no? Porque la gente plantaba sorgo, ¿no? Y maíz para el silaje, ¿no? Es decir, para La producción de para leche. los balanceados, Sí. para los meses duros del año, ¿no? Mayo, junio, julio y agosto especialmente, ¿no? Y entonces la gente prácticamente se olvidó de plantar maní y algodón. De repente surgió un poco el sésamo, ¿no? Pero en menor escala. En menor escala. Sí. La colonia Farnheim plantó más del sésamo y plantó un poco más también de maní, ¿no? En los últimos años, porque ellos se dedican más a eso, ¿no? Entonces nuestra gente recién el año pasado recobró un poco de importancia el algodón. Acá la desmontadora había anotado una cosecha de 800.000 kilos, porque anteriormente apenas 500.000, 300.000, ¿no? Había muy pocos que se dedicaban a la plantación del algodón, pero el algodón empezó a valer más, ¿no? Entonces la gente intentaba, ¿no? Algunos que otros. Y había uno que no era agricultor, que le antojaba de repente plantar 120 hectáreas de algodón el año pasado y duplicó la producción. Y eso hizo su, como se dice, agosto Sí. de su vida, no solamente del año. No de mayo, sino que de... Sí. Y este año, el año pasado, producimos más o menos 1.500 fardos de algodón.
cada fardo tiene 200 kilos más o menos para la exportación. O también lo vendemos a Pilar, ¿cómo se llama esa? Caballero Vargas. Caballero Vargas, sí. Tejido Pilar. Sí. Y este año posiblemente se va a duplicar y un poco más la producción del algodón. Es decir, más o menos vamos a producir mucho de- 4.000 fardos de Factor algodón. climático también depende. Sí. Y ahora la gente se tomó el gusto otra vez de plantar algodón. ¿No? Y ustedes saben que lo que se hace del algodón hoy en día, no tanto la tela, porque es muy cara la tela. La mayor parte del algodón se hace o se usa en la confección de billetes hoy en día. Más interesante todavía. Sí, ¿por qué? Por la fibra, ¿no? Sí, el billete se vuelve más resistente cuando es producido con algodón. Porque solamente los Estados Unidos confeccionan 36 millones de billetes por día. Dólares, ¿no? Puede ser de 50, de 100, de 1000, etc. 36 millones por día. Interesante. Y así estamos acá. Sí. Y se suele decir, hay un refrán que dice, la primera generación la muerte, la segunda generación la necesidad y la tercera el pan. Y yo creo que esto pasa también, o sucedió acá en el Chaco Central. Ahora por la producción de carne, el Chaco casi explota. Y mucho pan. Claro, porque en los años 80 ni se le quería, a la gente ni se le quería ni recibir regalado la tierra, ¿no? Hoy en día Todo el mundo, por lo menos de visita, quiere venir a Están vender. peleando sube, por la nación. sube. Están peleando. fuertemente los precios, ¿no? Y ya prácticamente no hay más No hay tierras para comprar. Sí. Y bueno, Y el país, nuestro país, es inmensamente rico, señores. Miremos solamente Yacyretá y Itaipú. Sí. A veces digo, falta una administración más Y más razonable. una Claro. pregunta puntual, señor. Sí. El porcentaje de la explotación de la potencia del Chaco Central para usted, ¿en qué porcentaje está explotado el Chaco Central? ahora. Sí, Yo diría teniendo en cuenta toda la dimensión y lo que está apenas un 5%. 5%. 5%, apenas. Yo me fui más. Yo tuve la sensación de que esto está explotando en un 25%. Si tuviese agua y si el factor climático fuese un aliado más de la, Sobre todo lo que ellos del ocupan, tesón toda la de esta producción es gente. apenas 5%. El Chaco Central, 5%, no todo el Chaco. No existe todavía la cabaña extensiva ni mucho más intensiva. No existe la ganadería intensiva todavía y apenas un 25% de extensiva. Es decir, hay un potencial inmenso todavía. Él que está hablando de explotar. los ciclos de producción. Sí, sí, Así es. Sí, sí, así es.